Hola, buen día. A continuación hablaremos de forma general y divulgativa del tema de teoría del caos, sistemas dinámicos y sus aplicaciones. Mi nombre es Carlibón Serrano Arevalo. Soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del área de Ingeniería Física. Mi nombre es Tania Itzel Serrano Arevalo, soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el área de Ingeniería Química. Nuestro principal objetivo es dar a conocer de manera sencilla esta área tan importante de la física. Esto de manera que comprendan que estos sistemas tienen importantes aplicaciones. Para que quede más claro lo que es un comportamiento caótico, vamos a hacer el siguiente experimento. Tenemos una pelotita y una superficie plana. Si nosotros dejamos caer esta pelotita a cierta distancia, podemos predecir el comportamiento que va a tener, pues al chocar con la mesa va a rebotar en dirección hacia arriba porque la superficie es plana. A continuación vamos a hacer un segundo experimento en el cual vamos a añadir una perturbación directamente al sistema. En este caso se da en la superficie. Como se puede notar, hay cierta rugosidad en la superficie. De nueva forma vamos a dejar caer una pelotita desde cierta altura. Y ahora lo que vamos a notar es que esta pelota va a rebotar, pero no de manera predecible como en el experimento 1. El experimento 1 fue un sistema dinámico lineal y en este caso va a ser un sistema dinámico caótico. A partir de este punto comenzaremos a describir la parte teórica, así como los antecedentes, las definiciones y las aplicaciones de los experimentos antes mostrados. Todo comienza en el siglo XVI, cuando se empezaron a construir máquinas y aparatos precisos, como relojes, palancas, sistemas de riego, entre otros. En el siglo XVII, Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de la época, expone su gran esquema mecánico del mundo y formula su concepción del universo que supone que todos los cuerpos y partículas se mueven según las mismas leyes de acuerdo con el modelo de la gravitación universal, haciendo predicciones en el movimiento de los astros y la mecánica celeste. Cuando hablamos de caos dentro del dominio de la ciencia, nos referimos precisamente al caos determinista, que se corresponde con una conducta extremadamente compleja, que deriva de las ecuaciones matemáticas bien definidas. Podemos tener una clasificación de sistemas. Primeramente tenemos un sistema lineal, el cual corresponde a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales que implican pequeñas variaciones en el estado final, como se pudo visualizar en el experimento número 1. Un sistema caótico es aquel en el que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales implican grandes variaciones en el estado final, por lo cual es un sistema más sensible, como se mostró en el experimento número 2. Una pregunta importante que debemos de hacernos es ¿cómo surge el caos? Poincaré fue el primer precursor, pues en 1908 ya había ensayado con varios sistemas matemáticos no lineales. Él partió del esquema laplaciano, según el cual, si conocemos con exactitud las condiciones iniciales del universo, podemos saber exactamente la situación del universo en cualquier instante del tiempo subsiguiente. Y ocurre lo siguiente, que nunca podemos saber con exactitud la situación inicial del universo, por lo que Poincaré diría que un pequeño error en las condiciones iniciales, en vez de provocar también un pequeño error en las últimas, provocaría un error enorme en estas, con lo cual el fenómeno se vuelve impredecible y entonces lo adjudicamos al azar. Este es el primer acercamiento a la teoría del caos. Otra aportación importante es la de Edward Lorenz, quien fue un meteorólogo, el que representó en una gráfica tridimensional el tiempo atmosférico y observó este curioso comportamiento.
que pequeñísimas variaciones en los valores iniciales divergían notablemente con el paso del tiempo. Era la famosa dependencia sensible a las condiciones iniciales. En su forma más coloquial, el caos. De aquí se desprende el concepto de efecto mariposa. En estos tiempos modernos, la específica formulación del concepto como efecto mariposa está íntimamente ligado al surgimiento de la teoría del caos. Pues bien, un proverbio chino antiguo dice que el leve aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O como el ejemplo que nos daba Edward Lorenz, de que el aleteo de una mariposa en Brasil podría provocar un tornado en Texas. Como ejemplo, podríamos mencionar que al tirar una colilla de cigarro en un bosque puede parecer un acto insignificante, pero puede provocar grandes consecuencias al incendiar el bosque. Otra pregunta importante que debemos hacernos dentro de este tema es, ¿qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico es un modelo matemático de fenómenos que cambian con el tiempo. Podemos dividir los sistemas dinámicos en dos tipos, discretos, en los cuales el tiempo se mide en pequeños lapsos. Como se puede mostrar en la siguiente ecuación, se puede predecir un fenómeno siguiente conociendo el anterior. Y en sistemas continuos, el tiempo es medido en forma continua y el sistema dinámico resultante es expresado como una ecuación diferencial ordinaria. A continuación, veremos ejemplos de sistemas dinámicos. Como primer ejemplo, veremos el movimiento de un péndulo simple de longitud L sometido bajo la acción de la gravedad, que viene descrito por la siguiente ecuación. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, lo que podemos encontrar es la posición que ocupa el péndulo en cada instante del tiempo. Otro ejemplo es la desintegración de una sustancia radioactiva. El número de núcleos NT de una sustancia radioactiva, por ejemplo, el uranio, viene dado por lambda, que es una constante de probabilidad de desintegración por unidad de tiempo, y NT0, que es el número de núcleos de la sustancia radioactiva en el instante T0. Otro ejemplo que podríamos mencionar es la población de una especie biológica. Para este caso, nuestra población sería una población de elefantes en una reserva natural, en ausencia de depredadores, que podría escribirse mediante la siguiente ecuación logística, en donde X sub n es el número de elefantes de la generación n, y por lo tanto, X sub n más 1 sería el número de elefantes en la generación siguiente. A continuación veremos las aplicaciones. Como primera aplicación, veremos el caos sin vibraciones mecánicas. Existen una multitud de ejemplos de sistemas mecánicos que presentan comportamientos caóticos. Brevemente describiremos dos sistemas mecánicos que son muy sencillos y que pueden presentar o no comportamiento caótico. Nuestro primer sistema sería el péndulo simple y nuestro segundo sistema, el péndulo doble. Veamos el caso de un péndulo simple, para así tener una mejor representación de lo que es un sistema dinámico. Se pretende hacer un diagrama en dos dimensiones, para que así se representen todos los estados posibles del péndulo. En nuestro diagrama en dos dimensiones, en el eje de las X vamos a tener la posición y en el eje de las Y la velocidad. A esto se le conoce como espacio fásico o espacio fase. Si el péndulo tiene fricción, disminuye la velocidad y se detendrá en un punto. Este movimiento se puede observar en el espacio fase como una espiral interna. Sin importar las condiciones iniciales, el estado final del péndulo siempre será un estado en reposo hacia un punto fijo. Como se puede observar, sin importar si se lanza de más arriba o más abajo, esto no influye en su posición final. Si el péndulo no pierde energía, solamente se balanceará hacia atrás y hacia adelante. Y en el espacio fase se obtendrá un circuito cerrado, como se puede observar en el video.
Esto es un buen ejemplo de que el péndulo simple no es un sistema caótico. Ahí se puede ver el péndulo lanzado desde 3 posiciones distintas. Lo único que cambia es su circuito cerrado. Ahora veremos el movimiento de un péndulo doble. El péndulo doble es un sistema compuesto por 2 péndulos, con el segundo colgando en el extremo del primero. El péndulo doble no es impredecible, pero sí es muy susceptible a que una pequeña variación cambie totalmente la posición con el paso del tiempo. Lanzarlo un poco más arriba o un poco más abajo influye demasiado en su posición, como lo podemos observar en este momento. Entonces, pequeños cambios en las condiciones iniciales nos darán grandes cambios en su comportamiento continuo. Otra aplicación importante es en el caos en reacciones oscilantes. Estamos acostumbrados a observar fenómenos oscilantes o periódicos, por ejemplo, en física, como se vio anteriormente en el movimiento de los péndulos, en astronomía, órbitas de los planetas o en biología, en los relojes biológicos. Sin embargo, hay otras aplicaciones microscópicas como son en el área de la química. Un ejemplo de este tipo de reacciones es la BZ. La característica principal de la reacción es que cambia de color constantemente. Incluso parece que la reacción no termine. Es decir, pasa de un color rojo a un color azul repetitivamente, como se puede ver en imagen. Los compuestos básicos de esta reacción son los siguientes: ácido malónico, ácido que generalmente es ácido cítrico, una sal que aporta iones bromato, una sal que aporta iones bromuro y hierro en una solución acuosa. Para entender esta parte, primeramente hay que especificar qué es una reacción química. Una reacción química consiste en una serie de sustancias llamados reactivos, en este caso A y B, que puestas en contacto reaccionan entre sí dando lugar a los productos, en este caso C. Una reacción química básica es el cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es una sal que es la sal común. La reacción química se lleva a cabo mediante enlace iónico, que es la unión de un metal con un no metal. En este caso, el sodio es un dador y el cloro es un receptor, en el cual es un receptor de electrones. Ahora que ya sabemos qué es una reacción química, podemos realizar una clasificación de ellas. Primeramente, están las reacciones directas, en las cuales después de un tiempo necesario, que eso depende de la naturaleza de la reacción, se alcanza un equilibrio en donde la concentración de reactivos y productos permanece constante, a diferencia de una reacción oscilante, la cual está fuera del equilibrio, es decir, la mezcla oscila entre contener prácticamente solo reactivos y prácticamente contener solo productos. Un ejemplo de esta reacción oscilante es la que les mencioné antes, la BZ, en la cual se producen ondas que se propagan en la reacción. Ahora bien, para explicar esta reacción, les voy a hablar en este video. Los científicos se dieron cuenta que al poner la solución en una caja de Petri y dejarla en reposo, aparecen ondas que se propagan por la superficie. La respuesta a estas ondas son los pulsos de difusión de concentración de iones donde la reacción está sucediendo y se expande lentamente, es decir, es una difusión tal cual, por lo que se generan burbujas de dióxido y monóxido de carbono. Para explicar estas reacciones, vamos a dividirlas en dos fases, una fase roja y una fase azul. La fase roja tiene un tiempo de reacción más largo y la fase azul tiene un tiempo de duración más corto. Cabe mencionar que las dos fases están gobernadas por la reacción de fierro. Prácticamente en la roja, la reacción se lleva a cabo por el bromo. En esta fase el bromo pasa a ácido bromoso. Cuando ya no hay más bromo,
El ácido bromoso reacciona con el hierro, generándose así la fase azul. Justo cuando termina entra el ácido malónico, que producirá dos efectos. Primeramente, reacciona con el compuesto de hierro azul, retornando a rojo y convierte el ácido bromoso en ion bromo, y el ciclo vuelve a comenzar. Es por ello que esta reacción parece que está repitiendo. Y esta reacción va a dejar de dar cuando el ácido malónico se agote. Esta es la respuesta a las ondas que se propagan. Por último, damos gracias al 35º Encuentro Nacional de Divulgación Científica por darnos la oportunidad de participar y promover la ciencia. Esperamos que de manera general este video sea útil para despertar su interés hacia el conocimiento de la ciencia. Gracias.